evidencia de la capacitación. Bueno, entonces, primero que todo, pues vamos a iniciar con una oración. Entonces queremos pedirle el favor. Está bien, hermano Vicente Narváez, usted nos puede compartir esta primera oración. Sí, hermano, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Amado Padre Celestial, esta tarde-noche estamos agradecidos contigo por todas las bendiciones que hemos recibido en este día de reposo, por habernos permitido que hoy podamos ir a tu casa de oración a renovar los convenios que hicimos al bautizarnos. Gracias porque has permitido que estemos aquí reunidos para recibir esta capacitación que es necesaria para que tengamos el progreso en nuestros barrios y en nuestras estacas. Te pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu para que podamos entender, captar y poner en práctica las enseñanzas y las sugerencias que vamos a recibir en el día de hoy en esta capacitación. Padre Santo, rogamos estas bendiciones y las agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanito. Muy bien, entonces, bueno, resulta que nosotros veníamos trabajando lo que antiguamente se llamaba el informe histórico, informe anual de historia de la iglesia. Ustedes ya conocerán, pues, y algunos ya han tenido la oportunidad de participar en ese tipo de informe. Eh, en este momento han habido unos ajustes, digamos, en la iglesia, a los cuales pues es necesario que nosotros podamos, digamos, como estar atentos, ¿listo? A lo que va sucediendo y en ese contexto, pues, vamos, vamos entendiendo, digamos, qué es lo que el Señor actualmente pues, nos está pidiendo eh, y de esa manera poder estar como a tono con lo que el Señor pues espera de cada uno de nosotros. Entonces, en ese contexto, vamos a repasar un poco el nuevo proceso de redacción y envío de el proceso de recolección de la iglesia, de historia de la iglesia, lo que antiguamente llamábamos el informe histórico o informe historia anual, y que ustedes sabían pues que había un proceso que la iglesia pues había enseñado y que de todas maneras era necesario hacerlo y que igual quedó vigente hasta el 31 de diciembre del año 2023. Para este año 2024 ya tenemos que estar todos las estacas, distritos, trabajando con esta nueva herramienta de Unit History o unidad de la historia, y es ahí donde ya va a quedar todas las actividades que se realicen al interior de las estacas y los barrios, distritos y ramas, y que pues harán parte, digamos, ya de lo que se conocía antiguamente como su historia anual. Ahora es la historia de la unidad. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tratar de ir presentando, pues uno, primero vamos a mirar la parte teórica, es decir, cuáles son los cambios, cuáles son los ajustes que en este momento se están dando dentro de esta parte. Y dos, vamos a hacer un simulacro de un ejemplo mejor, de cómo ingresar la información, pues ya como lo tienen que hacer todos, tanto los barrios, ramas, la estaca, el distrito. ¿Está bien? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos. La idea es poder hacer la presentación en este momento y al final resolvemos preguntas que puedan darse. Entonces, yo les pido el favor de que en ese orden de ideas podamos llevar a cabo, pues, por favor, traten de mantener sus micrófonos apagados. Solamente cuando alguno quiera participar, activa el micrófono. Si quieren poner sus cámaras, pues están a libertad de ponerlas, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues vamos a hacer la presentación. Bueno, entonces, mm, como les decía, nosotros en este momentico estamos ya eh, haciendo, digamos, énfasis en algo muy importante. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que la historia de la iglesia es un mosaico, ¿no? O se puede ver, digamos, como un mosaico gigante, ¿sí? En el que cada una de esas historias, que está representado como un azulejito, ¿sí? Representa un evento o representa una experiencia simple. Cuando las historias están aisladas, se ven así, ¿no? Como ustedes ven aquí.
algo muy sencillo, algo muy insignificativo, muy, que no tiene significado muchas veces. Entonces, pues sí, así lo podemos ver muchas veces, ¿no? Las unidades piensan que no, es que esa experiencia que vivimos o esa actividad que realizamos, entonces, pues que no es tan significativa. Pero resulta que no, queridos hermanos. Cuando ya ustedes lo ven en contexto de la historia de un barrio, de una unidad, entonces van a ver que la cosa es distinta, que la cosa es diferente. Y más adelante vamos a ver el por qué es tan importante, por qué es tan necesario eh, que se pueda hacerlo de la manera como el Señor nos ha pedido trabajar actualmente la historia. Entonces, como líder de su barrio, de su rama o de su estaca distrito, usted puede contribuir a dar forma a la historia de la iglesia, una historia, un azulejo a la vez. Hay muchas cosas que se pueden registrar, que se pueden tener, digamos, durante los acontecimientos importantes que sucedan en cada una de sus unidades. Qué importante reconocerlos, qué importante registrarlos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a fortalecer nuestra propia fe, la fe de las generaciones que vienen más adelante y la fe de quienes están leyendo esas historias. ¿Listo? Eh, el Señor nos ha mandado vivir el Evangelio de Jesucristo como uno de los fundamentos de la obra de salvación y exaltación. Y en ese contexto hacemos muchas cosas, ¿listo? Como barrio, como estaca, como rama, como distrito. Lo que se espera es que nosotros podamos reconocer cada uno de esos acontecimientos y poderlos registrar, que quede en la historia de la iglesia, que quede en la historia del barrio, de la rama, de la estaca, del distrito. Es muy importante esa parte. Ustedes recordarán que había un proceso antiguo manual en el cual utilizábamos un formato impreso, ¿cierto? En Word. Se requería pues que esto se enviara cada año y se requería que tanto las estacas como los barrios enviaran las historias del año anterior antes del 31 de marzo de cada año, pues una vez culminara el año en curso, ¿cierto? Los barrios y las ramas que hacían, pues entonces escribían esas historias anuales. Ustedes ustedes son conscientes de eso. Los secretarios, ¿qué hacían? Solicitaban las historias a los barrios, ¿cierto? Los secretarios compilaban esas historias ya sea de estaca, ya sea de distrito, y el presidente de estaca o distrito, ¿qué hacía? Aprobaba el contenido final de esas historias, o de esos informes, o de, de esas historias propiamente. Y las estacas y distritos al final, ¿qué es lo que hacían? Enviaban las historias a las oficinas generales de la iglesia. Resulta que el informe de historia anual, entonces, cuando nosotros lo miramos desde ese contexto, eh, los secretarios y los líderes estaban motivados por un sentido del deber, ¿no? Y eso que algunas veces tocaba pues casi estarle rogando a los hermanos que estuvieran enviando esos informes al área para poder nosotros posteriormente enviar esos informes al Departamento de Historia de la Iglesia en Lago Salado. Entonces, por lo general, ¿qué se hacía? Pues se recopilaban, enviaban la historia pues al final del año. Por lo general, los miembros de la unidad pues, no tenían acceso a las historias, ¿no? Es decir, el líder, secretario o presidente de estaca o de barrio era el que enviaba esa historia, pero nadie más la conocía. Es decir, si algún hermanito del barrio, de la estaca, quisiera conocerlo, pues no había forma de cómo hacerla, a no ser que le compartieran pues el documento. Y el proceso de envío era anual, era un poco complicado, ya que se debían compilar las historias antes de enviarlas a la iglesia, ¿no? Y había que hacerle un formato y en ese formato colocar unas fotografías o evidencias pues comentaran que se había hecho esa actividad. Era un poquito, digamos, más complejo. ¿Cómo es el proceso hoy 2024, queridos hermanos? Entonces, el proceso dice que los líderes de la unidad están motivados por el deseo. Miren la diferencia. Acá era por el deber y acá es por el deseo de compartir experiencias con los miembros. Entonces pueden publicar historias a lo largo del año, que esa es otra ventaja, ¿no? Nosotros ya tenemos en este momentico de enero a prácticamente ya hoy 30 de junio, un semestre, ¿sí? Donde ya deberíamos haber iniciado, digamos, a subir esa información y a compartir esas historias. Pero la idea es enseñarles precisamente cómo va a aplicar ese procedimiento, pues y cómo se tiene que hacer. Y ahora se puede hacer ya de julio a diciembre, ya los acontecimientos que se vayan dando de aquí en adelante, usted los puede hacer de un día para otro. Es decir, termina la actividad y ese mismo día, si quiere, o más tardar al día siguiente, ya está subiendo esa información y ya está quedando esa experiencia, esa historia registrada pues ya en el aplicativo.
¿Qué otra cosa? Las historias están disponibles en línea, que eso es importante también, y es una de las diferencias que teníamos con los antiguos informes históricos. Entonces, quiere decir que los hermanos pueden verlas inmediatamente después de que usted las publique. Otro aspecto interesante es que la iglesia, para este contexto de la nueva historia de la unidad, pues va a conservar automáticamente esas historias a medida que se publica en cada unidad, sea del barrio, sea de la estaca. ¿Qué otro aspecto también teníamos nosotros en ese contexto? Pues digamos que el informe de historia anual antiguo era obsoleto y el formato y las instrucciones eran impresas, ¿cierto? Entonces eso se volvía un dilema que el hermanito líder de la organización se lo tenía que enviar al secretario, que el secretario lo revisaba, que si veía que de pronto no había nada, pues había que hacerle algún ajuste, tenía que volverlo y volverlo a revisar y bueno, eso ir y venir. Y hay veces se perdían los archivos, se perdían las fotos, había una serie de dificultades complejas en ese sentido. Y las asignaciones se hacían verbalmente, ¿no? Sin un mecanismo pues, de seguimiento como tal. Actualmente, ¿qué hacemos? La interfaz de creación de historias, que es en línea, es decir, está online, en la página web que ahorita la vamos a ver, viene, digamos, viene ya integrada y hace una captura automática de la información, incluso desde otros sistemas que ya también tiene la iglesia establecidos para ese fin. Y las asignaciones se realizan por correo electrónico, es decir, que si un líder, presidenta de Sociedad de Socorro, un presidente comunal, les quiere asignar a algún hermanito que estuvo presente o que coordinó esa actividad, entonces le puede asignar crear esa historia, ¿listo? Y ese hermanito pues tendrá ya el perfil y tendrá los accesos para poder colaborar en la creación de esa historia. Muy bien, permítame ver si alguien más llegó acá. Bueno, creo que no. Otro aspecto también importante, queridos hermanos, en este contexto es lo siguiente. Vamos a mirar que hay tres cosas importantes que se tienen que tener en cuenta en el nuevo procedimiento de la historia de la unidad. Lo primero que hay que hacer, pues, es escribir las historias de varios ramas y deben publicarse a medida que esos acontecimientos, pues, se van dando. ¿Listo? Y eso lo pueden hacer en cualquier momento. Repito, aquí ya no hay como una barrera ahí en cuanto al tiempo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer, apenas hagan la actividad, les digo, ahí mismo lo pueden hacer, lo pueden subir o al día siguiente o al domingo siguiente, como quieran. Y los líderes de Barrio Rama pueden enviar invitaciones a los líderes de las organizaciones para que ellos también contribuyan, digamos, a la redacción de esa actividad, pues, que acaban de tener. Otro aspecto importante que tiene que ver con este nuevo procedimiento es la revisión y la publicación. Entonces, ahorita vamos a ver con más detalle que hay algunos hermanitos, ¿cierto? Que son los encargados de revisar y de publicar esas historias. Entonces, el especialista de barrio, cuando yo hablo de barrio, hagan de cuenta que para la rama, ¿no? En el caso del distrito Popayán, estoy hablando de una rama. Cuando hablo de estaca, es la similitud, pues, del distrito. Entonces, el especialista de barrio, de historia, ¿cierto? El secretario de barrio, ¿ya? O el obispo aprueban y publican las historias de cada barrio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que la mayordomía de lo que se publique en esas historias está a cargo todavía del líder inmediato, sea o el presidente de estaca, sea obispo. Y el otro aspecto clave es que los miembros del barrio pueden entonces ver automáticamente esas historias cuando ya son publicadas. ¿Qué más es importante en cuanto a la estaca? Lo anterior fue en el barrio. Ahora, para la estaca. Entonces, las historias de estaca, ¿cierto? Se escriben y se publican a medida que también los acontecimientos se van dando. Y los líderes de estaca pueden enviar invitaciones a los líderes de las organizaciones para que vayan escribiendo esa historia, o sea, o creen esa historia. Acaba de haber un acontecimiento importante en la estaca, ¿cierto? Entonces, el presidente de estaca puede asignar a un miembro del sumo consejo, puede asignar a un líder de una organización puntualmente para que participe o colabore en la redacción de esa actividad. Lo mismo, el especialista destaca, el secretario destaca, la presidencia destaca, aprueba y publica las historias que se hacen en la estaca, ¿cierto? Y por último, los miembros de la estaca pueden ver entonces esas historias publicadas. Eso quiere decir que el procedimiento es continuo, queridos hermanos. Es decir, permite que los barrios, ramas, las estacas, ¿cierto?, envíen, aprueben y publiquen esas historias. Entonces, ¿cómo empezamos? O sea, ¿cómo se arranca para crear una historia de este tipo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es que la herramienta historia de la unidad facilita que los líderes, tanto de los barrios como de las estacas, puedan registrar experiencias en el momento en que ocurren. Eso es algo bonito, eso es algo
tal vez que llaman la atención de este nuevo procedimiento. Y luego las pueden publicar de manera inmediata para que todos los hermanitos puedan disfrutarlas, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer, queridos hermanos, cuando ustedes realicen una actividad, ¿cierto? Es preguntarse esto. ¿Ha tenido lugar una experiencia a nivel del barrio, a nivel de la estaca, que fomente la fe en ese barrio, ¿cierto? En esa estaca y que a usted le gustaría compartir? Bueno, entonces cada uno dentro de su mayordomía puede analizar y pues mirar esta parte. Bueno, entonces vamos a mirar el paso a paso, es decir, qué se tiene que tener en cuenta para ir creando una historia de barrio, ¿cierto? O de estaca. Entonces, lo primero que, digamos, que tenemos que tener en cuenta nosotros es básicamente en lo que tiene que ver con qué es lo que yo debo incluir en esas historias, ¿cierto? Porque no todo se va a incluir, porque habrá unas cosas de pronto que más adelante van a entender por qué, pues no se deben registrar en esas historias. Entonces, ¿qué debo incluir? Entonces, experiencias que fortalezcan la fe y la unidad y muestren los esfuerzos por vivir el Evangelio. Algunos ejemplos, estos son simplemente ejemplos de algunos temas o conceptos que podrían ser parte de una historia. Por ejemplo, experiencias que hayan tenido de la bondad de Dios, acercar a las personas a Cristo, ¿cierto? La obra del templo, historia familiar, los viajes al templo, ¿cierto? Es una experiencia muy bonita, experiencias que hermanos puedan tener en la vivencia del Evangelio en el templo, no que vayamos a hablar pues de los símbolos y de las cosas sagradas que sabemos que no se pueden publicar y que ahorita vamos a mirar por qué, pero sí pueden hablar de experiencias muy bonitas en cuanto a lo que han sentido, ¿cierto? Al participar de un evento que formó el barrio, que formó la estaca, ¿cierto? Al viajar al templo y poder vivir esas experiencias hermosas allá. La labor misional, qué bonito cuando se ha trabajado en un barrio para la conversión de investigadores y que esos investigadores que nosotros hemos apoyado y que se bautizan, ¿cierto? Y que pueden, eso es algo bonito, es decir, y que merece quedar registrado en la historia o cuando una pareja de hermanos ministrantes o hermanas ministrantes tienen experiencias muy bonitas cuando visitan las familias, en la conversión de esos hermanos, en el fortalecimiento de la fe, en la respuesta a las oraciones, en los milagros que pueden suceder cuando se trabaja a la manera pues del Señor, en los actos de servicio que ustedes hagan, es decir, cómo ustedes pueden hacer actividades que van a brindar un apoyo emocional, un apoyo espiritual, un apoyo material a la gente que lo necesita, no necesariamente miembros de la iglesia, personas de la comunidad, personas del barrio donde usted vive, de su ciudad, de donde sea. El fortalecer la juventud, entonces los campamentos de mujeres jóvenes, ¿cierto? Las actividades del sacerdocio arónico, todas esta serie de cosas que suceden y que hacen parte de la vivencia del Evangelio, como dice ahí, ¿no? Que fortalezcan la fe, que fortalezcan la unidad y que muestren los esfuerzos por vivir el Evangelio son bienvenidas, ¿listo? Ahora, esas historias que se escriban pueden involucrar a grandes grupos de personas, ¿no? Tales como una organización completa, una actividad que ustedes hagan de la sociedad de socorro, de las mujeres jóvenes, de la primaria, ¿cierto? Etcétera, a un quórum de élderes. También puede estar enfocadas en las experiencias de una persona que participó en esas actividades y que vivió una experiencia espiritual y que la quiera compartir, bienvenido sea. Está llamado a poderla compartir. Todas son necesarias. Y cuando las historias hablen de otras personas, pues hay que utilizar la función personas mencionadas en la historia, ¿no? Para poder conectar a cada persona que se menciona en la historia o que se muestra de pronto en una fotografía. Más adelante también lo vamos a mirar, cómo sería ese contexto. ¿Quién escribe las historias? Entonces, entre los autores para el caso del barrio, ¿cierto? Están el obispado, muy clarito. Voy a ponerlo aquí con un cosito para que lo vamos teniendo claro. El obispado. ¿Qué más? Los secretarios, los líderes de organizaciones auxiliares. Entonces, ahí hablamos de una presidencia completa. Incluso hasta el secretario de esa organización está llamado también a escribir esas historias. Los especialistas de barrio, queridos hermanos. Estos hermanitos son llamamientos que es importante que los obispos y presidentes de estaca los tengan en su unidad, porque ellos son claves también para ayudar a que el proceso de registro de la historia se vaya dando. ¿Listo? Y otros hermanitos que tengan algunos llamamientos, pues, determinados.
Eso a nivel de barrio. A nivel de la estaca, lo mismo. Entonces estaría la presidencia de la estaca, los secretarios de estaca, los miembros del sumo consejo, importante, los líderes de organizaciones de estaca, lo mismo. O sea, la presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca, la presidenta de las mujeres jóvenes de la estaca, la presidenta de la primaria de la estaca, los especialistas de estaca en historia, que es clave también que las estacas tengan y llamen a estos hermanitos y ellos sean los que apoyen y ayuden a que todos esos eventos que se van dando mes a mes, semana tras semana, puedan estar entonces debidamente registrados. Y otros miembros que también tengan algunos llamamientos, pues, determinados, son bienvenidos también a crear esas historias o a escribir esas historias. ¿Cómo comienza el proceso? Entonces, los autores de barrio, ya sea de barrio o de estaca, crean una historia. Y entonces, para crear esa historia, lo hacen a través de una interfaz sencilla, en línea, la que también permite incluir fotografías y documentos relevantes en formato PDF, que ahorita también lo vamos a mirar. Esta es la dirección electrónica donde ustedes pueden acceder y lo pueden hacer a través de la página web de la iglesia. Simplemente es que usted tenga su cuenta, ingrese a su cuenta y ahorita vamos a explicarles cómo lo hace. Entonces pueden acceder a ese enlace. Y los líderes de la unidad también pueden enviar correos electrónicos a los líderes de las organizaciones invitándolos a hacer clic en el vínculo y comenzar a escribir una historia. ¿Qué debo evitar? Que era lo que les decía anteriormente. Entonces, uno tiene que evitar en esas experiencias o en esas historias que nosotros estamos creando, debe evitar primero información que sea sagrada. Eso es clave, ¿no? No podemos hablar de lo que hacemos dentro del templo en las ordenanzas sagradas de la investidura ni en los sellamientos, ¿cierto? O de información que sea privada, es decir, que no se debe compartir, o información que sea confidencial, o información que sea delicada, ¿no? Porque muchas veces pueden en las experiencias darse ese tipo de situaciones, pero ese tipo de información que de pronto la llegamos a conocer, pues no se tiene que publicar. Y se tienen que evitar también materiales que haya creado otra persona, ¿no? Es decir, que eso lo hizo otra persona y yo lo asumo como si lo hubiera hecho yo mismo. Eso se llama plagio, en el nombre pues técnico. Entonces, porque eso es parte de la propiedad intelectual de alguien que hizo tal o cual, ya sea una fotografía o ya sea algo, y no va a apropiarse de algo que usted no lo hizo. ¿Está bien? Entonces, esas historias no deben incluir información personal de un miembro sin el debido permiso de esa persona también. Bueno. ¿Cómo envío la historia? Entonces se puede guardar la historia. Ustedes lo pueden hacer primero como borrador, es decir, que ustedes si la quieren ajustar, si la quieren, si luego la quieren mejorar, si luego la quieren pues pulir, pues la van guardando primero como borrador y a medida que otros hermanos de pronto participen también en el registro de esa historia, pues también lo pueden hacer y hasta cuando ya esa historia esté completa. Las preguntas las hacemos al final, ¿está bien? Para llevar pues el libro de la capacitación. Al final compartimos o damos respuesta a las preguntas que tengan. Anótenlas ahí, por favor, que ya al final pues lo haremos. Bueno, y una vez que ya esté terminado, es decir, que ya se subieron las fotos que tenían que subirse, se registró lo que tenía que registrarse, ahora sí se le puede dar enviar. Y una vez que ustedes le den enviar, ¿cierto? Entonces la historia pasará a un proceso de aprobación. Es decir, que primero, ustedes una vez que ya hicieron juiciosos todo el procedimiento de registrarla, de colocar las fotos apropiadas, el registro, pues mírenlo muy bien, que no vaya a contener lo que les estoy diciendo ahí. Entonces ustedes la envían y hay unas personas que aprueban y ahorita vamos a mirar, ¿cierto? En ese contexto, quiénes son los que tienen esa potestad de aprobar. Entonces, si todo está bien, esa persona que aprueba le dice OK y ya usted, esa historia pasa automáticamente para que la pueda mirar el barrio o la estaca. Bueno, ¿quiénes son los llamamientos que tienen permisos de autor? Entonces ahí tenemos, miren, ustedes los pueden ver. En un barrio, todo lo que aparece ahí son hermanitos que pueden, digamos, tener permisos para crear esas historias. Secretarios, ¿cierto? Especialistas en historia, presidencia de quórum de élderes, incluido el secretario, presidencia de sociedad de socorro, asesores de los quórums del sacerdocio, presidencia de mujeres jóvenes, presidencia de escuela dominical, ¿cierto? Presidencia de la primaria, líder misional del barrio, líder de templo, historia familiar del barrio, todos estos hermanitos también. Y también hay que tener en cuenta esto, queridos hermanos, para que por favor lo tengan ustedes también muy presente. Y es que cuando se llame un hermanito, ¿cierto? Como especialista para la unidad, y para que él tenga el privilegio, digamos, de tener en cuenta todo esto que le estamos diciendo aquí de la aprobación y todo lo demás,
esa persona entonces debe estar creada como especialista en historia. Así tiene que ser, así tiene que buscar el este. No es un llamamiento que usted va a crear, ¿no? El llamamiento ya está, ya viene, digamos, estandarizado. Usted simplemente lo busca, especialista en historia, y si a ese hermanito lo llamaron como especialista en historia, entonces usted lo marca de esa forma para que los privilegios se le puedan dar automáticamente en el sistema. Bueno. Listo. Eso a nivel pues del barrio. A nivel del distrito o el estaca, quienes entonces tienen llamamientos con permiso de autor, entonces ahí ustedes lo pueden mirar. Entonces está la presidencia del distrito estaca, está el secretario ejecutivo, el secretario de estaca, el secretario auxiliar, el especialista en historia, ¿listo? Los miembros del sumo consejo, presidencia de la sociedad de socorro, incluye secretaria, presidencia de los hombres jóvenes, presidencia de las mujeres jóvenes, ¿cierto? Presidencia de la escuela dominical, presidencia de la primaria, incluidos secretarios, consultor de templo e historia familiar a nivel de estaca, director de comunicaciones, director auxiliar de comunicaciones, especialista en comunicación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gran cantidad de hermanos que pueden crear esas historias, tanto a nivel del barrio como a nivel de la estaca, pues es bastante, es considerable. ¿Listo? Bueno, llegamos entonces acá. Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de la aprobación, porque eso también es clave y también es importante. ¿Quién entonces está autorizado para aprobar esas historias que se van creando a nivel de barrio y a nivel de estaca? Entonces, a nivel de barrio, ¿quiénes son las personas que tienen esa potestad de aprobar esas historias? Entonces, uno, el especialista de barrio en historia. Miren que por eso les digo que ese llamamiento es clave, ese llamamiento es importante, hermanos obispos y presidentes de estaca, ¿cierto? Es importante que lo tengan en cuenta. El secretario, claro está, del barrio, ¿cierto? Lo puede hacer. Y también está el obispado. Entonces, digamos que en esencia son tres personajes. Especialista de barrio, el secretario de barrio o el obispado. ¿A nivel de qué? A nivel de un barrio. Y a nivel de una estaca, ¿quiénes son las personas que pueden aprobar esas historias? Entonces, especialista de estaca, por eso es importante que el especialista de estaca esté ahí con su llamamiento. El secretario de la estaca, ¿cierto? O la presidencia de la estaca. Son las personas que en últimas pueden aprobar las historias que se publican a nivel de estaca. ¿Y cuáles son los criterios de aprobación? Es decir, la persona que aprueba, ¿qué tiene que tener en cuenta cuando va a aprobar una historia? Lo primero es que las historias, uno, deben ser precisas y deben ser apropiadas, ¿no? Entonces, ahí uno le recomienda a los hermanitos que cuando registren la historia lo hagan con buena redacción, lo hagan teniendo en cuenta el evento que ha sucedido como tal, que las palabras utilizadas sean palabras bien redactadas, buena ortografía, ¿cierto? Deben tener en cuenta eso. Y que el registro que acompaña esa historia no debe tener información que pudiera causar daños a otras personas, como qué, como violar la privacidad o compartir información confidencial o utilizar materiales que haya creado otra persona que no sea el autor, es decir, robarse la propiedad intelectual. Ahora bien, la persona que aprueba, ojo, miren lo que puede hacer, puede eliminar una historia completa si no cumple los requisitos, puede devolverla al autor. ¿Para qué? Para que la persona pueda ajustarla, o sea, trabaje o haga trabajos adicionales o ajustes adicionales. Y se informará al autor cada vez que realice los cambios en su historia. ¿Listo? Entonces, de esa manera la persona estará consciente y se le estará informando, ¿cierto?, de esa historia que él en ese momento ha subido, en qué momento ya se publicará. Cuando ya se tiene en cuenta de que los criterios están bien, que los cumple, entonces esa persona que aprueba automáticamente le da el ok, le da el visto bueno. ¿Qué sucede entonces después de la aprobación? Las historias aprobadas, entonces, ¿qué sucede? Se publican en línea para que los miembros de la unidad las puedan ver. Ahora bien, luego ahora sí viene la parte de compartir. Entonces, ¿quién puede ver una historia aprobada? Entonces, los miembros del barrio pueden ver las historias que envíen los líderes del barrio y los miembros de la estaca pueden ver las historias que envíen los líderes de la estaca. Ahora, los miembros que no pertenezcan a la unidad no pueden ver las historias. Es decir, que los miembros mirarán las historias del barrio donde pertenezcan. Entonces, si hay un hermanito que pertenece al barrio Américas, él no va a poder ver las historias de la rama del recuerdo, por decir algo, ¿no? O si está en el barrio Baché, no podrá ver de Miraflores, qué sé yo. O sea, específicamente, esas historias las pueden ver quienes pertenezcan a ese barrio o que hagan parte de esa estaca.
Ahora, ¿es necesario enviar las historias a las oficinas generales de la iglesia, que era lo que sucedía antes con el antiguo informe histórico? No, eso es un rotundo no. Las historias que se hayan aprobado, miren ustedes lo bonito del sistema, es que automáticamente ya están al alcance de las oficinas generales de la iglesia. Entonces, a medida que usted hizo la historia, se revisó la historia, se envió la historia, se aprobó la historia, y ya se publica y se comparte, ya automáticamente esa historia ya hace parte de los documentos que tiene el Departamento de Historia del área, que eso es una cosa muy interesante, y ya, es decir, que usted ya, entre comillas, envió esa actividad, o sea, usted ya está enviando su informe histórico. Si se dan cuenta la diferencia que había antes, esta vez ya es automático. Y el proceso es continuo. Entonces quiere decir que el proceso para crear historia se repite cada vez que su unidad tenga una experiencia significativa o cuando desee reflexionar en los esfuerzos de la unidad por servir a las personas y a las familias. Aquí les voy a colocar un ejemplo muy rápido, simplemente para que lo vean, de un ejemplo que se vio pues en algún barrio por allá, en algún país. Este es un ejemplo de la sociedad de socorro. Entonces, ¿cómo le llamaron a esta actividad? Le llamaron Proyectos de Servicio de Diciembre. Aquí está el nombre del autor, está la fecha en que la persona publica, digamos, esa historia, ¿cierto? Y entonces le dan un subtítulo que se llama dentro de este proyecto de servicios de diciembre, la actividad se llamó Clases de Lectura y Redacción. Entonces vamos a leerlo. Entonces voy a pedirle ahí el favor. ¿Está bien, hermanita Daisy Hurtado? ¿Usted nos puede leer ahí esta parte donde dice clase de lectura y redacción? Sí, señor, con mucho gusto. Gracias. Dice el presidente Ado, nuestro presidente de Rama pidió a la Sociedad del Socorro que organizara una clase para ayudar a las personas que no saben leer ni escribir, y así estableció la clase de alfabetización de adultos. Nos asociamos con un servicio local de educación para contribuir a que la clase tuviera éxito, y se asignaron profesores para llevar a cabo diferentes aspectos de esta iniciativa. La primera clase tuvo lugar en octubre y nos reunimos semanalmente hasta la Navidad. Las clases fueron muy exitosas y esperamos hacer de este un recurso continuo para la rama. Exacto, muchas gracias. Entonces miren ustedes que la redacción, uno, pues cumple los criterios, ¿cierto? Es decir, ella está explicando qué sucedió con ese proyecto de servicio que ellos estaban prestando en esa rama y específicamente en esas clases de lectura y redacción. Explica para qué hicieron eso, ¿cierto? Es decir, a quién iba dirigido, a las personas que no sabían leer ni escribir, ¿listo? ¿Y qué establecieron? Una clase de alfabetización. ¿Qué más cuenta ella? Dice que se asociaron con un servicio local de educación, o sea, trabajaron con la comunidad. ¿Para qué? Dice ahí, para que entonces las personas pudieran tener éxito y se asignaron también ¿qué? Profesores para llevar a cabo diferentes aspectos de esta iniciativa. Y la primera clase dice que tuvo lugar en octubre y que se reunieron luego semanal hasta Navidad y que las clases al final fueron muy exitosas y esperaron pues o esperan hacer de esto un recurso continuo para la RA. Y miren ustedes que es una redacción muy sencilla, pero que contiene en esencia lo que hicieron y aquí hay una fotografía que evidencia prácticamente pues eso que las hermanitas realizaron. Aquí por ejemplo dentro de este proyecto aparece otra actividad que hicieron, que eran las clases de lectura y redacción. No vamos a centrarnos ahí, simplemente es para que ustedes vean otro ejemplo más de lo que se pudo pues tener. Resumiendo entonces las funciones y los llamamientos de las personas. Entonces las personas que aprueban, que tienen ese privilegio, entonces vamos a mirar, ¿quiénes pueden ver las historias? Las personas que aprueban pueden ver las historias, pueden crear las historias, pueden aprobar las historias y pueden enviar invitaciones. ¿Listo? Ellas tienen ese rol. Las que crean, entonces, ¿qué pueden hacer? Ellos pueden ver las historias y pueden crear las historias. Y los demás, es decir, todos los miembros del barrio de la estaca, lo que pueden hacer es ver esas historias. Entonces, en ese orden de ideas es como se está estableciendo pues actualmente este nuevo procedimiento. Yo los invito a que repasen, ¿cierto? En el manual general. En el capítulo 33 está ya actualizado en el nuevo manual de la iglesia, la parte de registros e informes, en el acapite 33.7, en el 33.7.1 específicamente ya se habla de las historias de Barrio Rama y destaca y distrito. Bueno, ahora vamos a ver
vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? De cómo entonces se tendrían que presentar estas, o cómo se tendrían que hacer, digamos, estas actividades. Bueno, entonces ahora yo voy a mostrarles mi pantalla, pues, y vamos a mirar un ejemplo, ¿listo? Un ejemplo de esta parte. Bueno, entonces, vamos a ver acá un aspecto clave. Lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una historia, lo primero que hay que hacer, uno, pues es ingresar a la página, ¿listo? La página de la iglesia, la página oficial. Ustedes cada uno la tendrá en su smartphone, en su tableta, en su computador, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Donde la tengan, lo primero que hay que hacer es ir ahí. Entonces yo la tengo aquí, le voy a dar clic, ¿listo? Entonces, una vez que ya ingreso a la página de la iglesia, miren ustedes, una vez que ya le puedo dar clic a la página de la iglesia, entonces ya me va a aparecer aquí, ¿ok? Bueno, entonces, cuando ya estoy aquí, recuerden que ustedes, cada miembro, cada líder debe tener, ¿qué? Debe tener un usuario, ¿listo? Y debe tener una contraseña para poder ingresar a las herramientas que tiene la iglesia. Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí darle iniciar sesión. Cada quien lo hace, ustedes ya saben, deben tener, aquí está en este caso, pues, debe estar, en este caso está yo lo tengo pues con una contraseña, ¿cierto? Entonces aquí vuelvo, ya verifico. En el caso mío, pues me llega a mí un cosito para que yo pueda, o como un código para que yo pueda ingresar. Espero que ese código me llegue, ¿cierto? Entonces una vez que me llegue, yo ya ingreso. Entonces yo lo hago es por seguridad. Entonces ya, ahí ya estoy ingresando pues a la página. Entonces esperemos un momentico, aquí ya dependemos del internet, qué tan bueno sea nuestro internet. Listo, aquí yo entonces ya he ingresado, ¿cierto? A la página de la iglesia. Miren, aquí está mi fotico, mi nombre, ¿cierto? Yo soy de la rama del recuerdo en el distrito de Popayán. Una vez que yo esté aquí, yo puedo tener varias formas. Buscar el link de la página de historia de la unidad aquí, donde están los vínculos a las diferentes pues, herramientas que tiene la iglesia. O puedo ir aquí donde dice recursos, en esta página de recursos, en esta página de recursos yo puedo entrar a mirar también varios aspectos, ¿cierto? Importantes donde aparecen otras herramientas. Yo generalmente le hago aquí que me queda más fácil donde dice recursos. Entonces me voy aquí donde dice todos los recursos y aquí donde dice todos los recursos, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a colocar historia, ¿cierto? De la unidad o simplemente coloquen historia. Y él automáticamente lo va a llevar aquí al portal de historia de la unidad. Aquí lo ven ustedes, en esta parte. ¿Listo? Le dan clic aquí. Una vez que le dan clic, entonces él los va a llevar, ahora sí, ya a el aplicativo. Miren ustedes, ¿cómo se llama el aplicativo? Historia de la unidad. ¿Listo? Aquí voy a hacer un paréntesis rápidamente antes de continuar. Yo como soy líder en el sumo de acá del distrito, entonces yo tengo pues la opción de ver las otras unidades. Entonces yo puedo ver aquí la unidad del recuerdo, la rama Américas, recuerdo norte, occidente y flores, ¿cierto? Y puedo mirar si ellos han estado utilizando o no pues la herramienta. Si yo soy nuevo, digamos que una persona sea nueva, lo llamen como especialista o sea nuevo líder en la organización y quiera conocer un poquito, entonces aquí ustedes pueden darle clic a esta parte que se llama guía de consulta rápida, le dan clic y este lo va a llevar a una autocapacitación, ¿listo? Donde van a estar, van a tener una guía de consulta rápida donde van a aprender, ¿listo? Van a aprender poco a poco de qué es esto de la nueva herramienta. ¿Ok? Fácil, eso no tiene ninguna ciencia. Aquí les enseñan cómo crear las historias. Aquí les enseñan quiénes se aprueban estas historias, cuáles serían las funciones de los llamamientos, ¿cierto? Y quiénes son los líderes que pueden hacerlo. Y algunos recursos doctrinales en caso de que quieran, pues, tenerlo igualmente. Entonces, es fácil, esto no tiene, pues, como les digo yo, ninguna ciencia. Bueno, ahora sí. Aquí hay algunas historias que ya se han creado. Miren ustedes, como yo soy de distrito, entonces yo puedo ver las actividades que se han venido creando a nivel del distrito. ¿Ok? Entonces yo tengo esa fortuna de verlo. Hace poco subí esta, por ejemplo, vamos a mirarlo un momentico.
Entonces esta historia se llama así, yo le titulé Coro Distrito de Popayán, Conferencia de Distrito. Aquí está el autor, en este caso quien la hizo fui yo, ¿cierto? La fecha en que la subí y la fecha en que se publicó. Y aquí ustedes ven las fotografías, ¿sí? Que consideramos importantes tener, pues, para las personas que participaron de esta experiencia. Aquí están las hermanitas, ¿cierto? Están los hermanitos que también apoyaron, pues, el coro, ¿cierto? Aquí ya está, pues, el grupo propiamente. Y aquí ya esta es una fotografía, pues, ya de los hermanos cuando ya se presentaron e hicieron parte, pues, de la conferencia. ¿Listo? Vale. Y aquí el registro. El registro, mire, es algo muy sencillo. Yo lo voy a leer para que vea más o menos cómo pues, se redactó. Es una redacción muy sencilla, como yo les decía, teniendo en cuenta los criterios. Dice aquí, tuvimos la oportunidad de participar como voluntarios en el Coro Distrito de Popayán para la conferencia semestral del distrito realizada el 22 y 23 de junio del 2024. La participación del coro se dio el domingo 23 en la sesión de la mañana. Se tuvo la oportunidad de participar con dos presentaciones, un popurrí de conocidas canciones e himnos de la iglesia y otra canción especial. Tuvimos varias semanas de preparación. Al unir nuestras voces en los cánticos, ofrecemos al Señor una oración de agradecimiento por la multitud de sus tiernas misericordias. En el momento del canto sentimos un espíritu muy especial en la conferencia que nos ayudó a fortalecer nuestro testimonio de esta bella obra de amor. Luego de la presentación, varios hermanos felicitaron al coro por la intervención que habíamos tenido, así como el presidente Lara, presidente de la Misión Cali, quien reconoció el esfuerzo y dedicación que habíamos tenido en la preparación. ¿Listo? Entonces, algo muy sencillito. ¿Listo? Miren, por acá aparece un devocional, aquí aparece la primera reunión de historia que se tuvo para acá, para algunos de los barrios y ramas de acá de Popayán. Aparece una actividad que se hizo del Quórum de Elders también a nivel de distrito. Aparece una actividad que se hizo de historias orales también aquí en el distrito de Popayán para la creación de historia del distrito y una reunión que se tuvo por acá con el primer consejero de la Misión Cali, Colombia, que lo tenemos acá viviendo en la ciudad de Popayán y que está apoyando pues el distrito. Entonces, estas son las historias que a nivel de distrito se han creado, pero si ustedes se dan cuenta, pues no aparece de la Sociedad de Socorro, no aparece de las mujeres jóvenes, no aparece de la primaria, y la idea con esta capacitación es que ya las hermanitas líderes, ¿cierto?, puedan subir esas historias. Ahora, bien, yo invité a un hermanito, al hermanito José Serafín Rengifo, que es de la rama El Recuerdo, quien hace parte del Sumo Consejo y quien actúa como presidente de los hombres jóvenes del distrito. Ellos acabaron de hacer una historia, una actividad hace poco, creo que fue el sábado, y con el permiso de él, pues vamos a subirla, ¿listo? Entonces, yo pues ya concerté con él previamente que me permitiera tomar esa actividad que hicieron junto con el registro y las fotos, pues para que ustedes vean cómo se crea la historia, el paso a paso. Entonces, con el debido autorización del hermanito Rengifo, entonces vamos a crear esa historia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es darle aquí donde dice crear historia. Les damos un clic y aquí ya empezamos a crear la historia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo primero que nos dicen es, sirves a ingresar los campos que son obligatorios. Y toda historia debe llevar un título que es de por sí obligatorio. Un consejo, con lo que he visto, con esto de crear las historias, es que lo recomendable, hermanos, es que ustedes tengan previamente ya ustedes ya tengan el material, es decir, las fotografías definidas, cuáles son las que ustedes van a subir, y ojalá que ustedes ya hayan digitado el informe, ¿sí? Es más fácil hacerlo de esa manera, ¿sí? Porque uno cuando va a crear la historia, pues uno se pone ahí a hacer pues uno se va a demorar más, ¿no? Es decir, mientras uno le dice, bueno, ¿qué pongo? ¿Qué escribo? ¿Cómo lo redacto? ¿No? ¿No? Entonces uno más bien hace ese trabajo antes, y lo hace en un Word o en un texto, en un procesador de texto, donde usted quiera hacerlo, hace el registro de lo que usted va a colocar para esa historia. Yo lo hice así. Entonces, en mi caso particular, yo ya creé esta carpetica, vamos a mirarla acá, permítame un segundo. Creé una carpeta que tiene que ver precisamente con, ay, ¿qué se me hizo? Estas carpeticas. Bueno, voy a buscarla. Creo que era siembra de árboles, se llama. Aquí está. Yo ya había creado esta carpeta, se llama así, siembra de árboles. Y miren que aquí yo ya tengo, vamos a mirar que ustedes puedan ver, ya tengo el registro, que lo tengo en un Word, y ya tengo las fotos que el hermanito pues pidió que se le subieran a la actividad. Ahora bien, voy a mostrarles el registro. Entonces el registro yo ya lo tengo aquí.
Vamos a ver, vamos a aumentarle aquí un poquito el zoom para que ustedes lo puedan ver. Entonces el registro está así, mire, y este es el título del registro, así es como entonces se va a subir esta información. Aparece ahí, ¿cierto? ¿Quién generó pues la actividad? Hay una introducción, una planificación y organización, colaboración con entidades locales, ejecución de la actividad, los impactos y los resultados, el reconocimiento, la conclusión y los agradecimientos. Entonces el hermano José, él dijo pues que él fue el que creó este registro, yo lo que hizo fue ayudarle ahí con un poquito de redacción básicamente y eso es lo que vamos a colocar. Entonces, como vamos a colocar el título, entonces yo lo que hago simplemente es copiar, ay, perdón, copiar aquí, me vengo pues obviamente a la página acá y le doy pegar. Y miren que una vez que yo le di pegar, automáticamente me aparecen aquí y se despliegan estas ventanitas. Uno es la fecha de inicio, que es cuando arrancó la actividad, y la fecha de finalización, pues si corresponden, ¿no? Es decir, cuándo terminó. Por ejemplo, nosotros podemos aquí, ¿por qué se pone así? Porque como puede ser una actividad de un día, o como puede ser un FSY, por ejemplo, que dura varios días, ¿cierto? O puede ser un viaje al templo que también dura varios días. Entonces depende de qué fecha abarca, digamos, esa actividad. Bueno. Listo. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Pues la actividad la hicieron el día de ayer. Entonces, marcamos el día 29 de junio. Mire que él automáticamente ya me llena la fecha de finalización. A no ser que yo la quisiera cambiar, simplemente le doy clic aquí, ya, y la puedo cambiar. Pero la dejamos pues automáticamente ahí. Ese es el primer paso, ya lo hice. Entonces, coloqué el título y coloqué la fecha en que se llevó a cabo la actividad. Le damos continuar. Cuando ya le damos continuar, ahora sí se despliega esta parte donde aparecen tres ítems importantes, que es aprobar y publicar, vista previa, guardar y cerrar. ¿Listo? Que esos serían ya los pasos para la creación de la historia. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el título, ya tenemos la fecha. ¿Listo? Ya tenemos la fecha. Ahora sí, ¿qué organizaciones fueron las que participaron de esta actividad? Repito, esta actividad no es mía, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es tomando el ejemplo para poder subírsela, ¿cierto? Y de esa manera, pues, ¿qué? En este caso lo debería haber hecho el hermano José Serafín, pero pues como él no tiene entrenamiento en la herramienta y me facilitó la autorización para hacerlo, pues entonces yo lo voy a hacer en representación de él. Entonces aquí aparece en inglés, ¿cierto? Es un inglés muy sencillo. Entonces, ¿quiénes serían las personas que estarían involucradas aquí? ¿Cierto? Entonces, en este caso sería la presidencia de los hombres jóvenes. ¿Listo? Y le damos, en este caso, ¿qué quiere decir eso? Que el hermano, en caso de que él quiera apoyar y mejorar la redacción o si él tiene alguna foto adicional que colocar, qué sé yo, entonces yo lo puedo invitar para que él entonces ayude a pulir esta actividad, entonces le voy a enviar. Entonces ya automáticamente ya fue enviado, digamos, a la persona o a la organización, pues que hace parte, digamos, de esa actividad. Bueno, y aquí es donde yo les digo que ya viene esto que aparece acá, que es el contexto de lo que ya se va a hacer. Entonces, simplemente yo, como ya lo tengo listo, yo simplemente le doy copiar y pegar. Entonces lo copiamos, nos venimos acá, borramos este cosito de aquí, ¿cierto? Y le damos pegar. Miren que eso tiene 5000 caracteres, es decir, tiene un límite máximo. Tampoco es que nos vamos ahí pues a crear una pastoral. Simplemente que ustedes entiendan que hay 5000 caracteres que ocuparía pues ese espacio. Entonces le damos pegar. ¿Listo? Entonces ahí va a quedar así. Ahora, si ustedes le quieren dar pues como caché, algo bonito, pues también lo pueden hacer, ¿cierto? Ya aquí ustedes le dan formato que le llamamos nosotros, quedaría así. Entonces vamos dándole más formato aquí bonito. El impacto y resultados, le damos aquí lo mismo. Él automáticamente, todo lo que yo voy haciendo lo va guardando automáticamente. ¿Listo? Le damos aquí la conclusión. Bueno, y por último, los agradecimientos. Agradecimientos, listo. Aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, si yo yo lo quisiera colocar como en un encabezado, también lo puedo hacer. Quedaría así, no sé. Es decir, pues si ustedes lo ven que puede quedar más bonito, lo pueden hacer de esa manera. ¿Cierto? Aquí he colocado organización porque ya el título de Sembrar Árboles lo tengo acá. Entonces aquí quedaría pues como esto, que es Organización Hombres y Mujeres Jóvenes del Distrito de Popayán. Bueno. Listo. Entonces, ahora aquí, las personas que se mencionan en la historia, pues como pueden ser muchos hermanos, como pueden ser de pronto hermanitos, digamos un número corto de hermanos, depende de. En este caso fueron varios jóvenes, fueron varios líderes de la iglesia, fueron varios líderes de otras instituciones, pues no nos vamos a poner ahí a mencionar una por una, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer aquí es esto, es yo copio esta partecita,
¿sí? Aquí, esta parte, donde lo que estoy mencionando, pues quiénes son las personas que van a estar representándose en esta historia. Pues ahí lo coloco, ¿no? Entonces, el DAPES, la Junta de Acción Comunal, el Ejército, el Distrito de Popayán, ¿cierto? Y los presidentes de rama que apoyaron pues la actividad. Y por lo tanto, a ver, aquí le podemos colocar hombres y mujeres jóvenes del distrito de Popayán. Así quedaría mejor. Hombres y mujeres jóvenes del distrito de Popayán. Ajá, y los presidentes de rama que apoyaron pues la actividad. Muy bien. Ahora sí, las fotografías. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta respecto a las fotografías? Ahora, si no tienen fotografías, no se preocupen. Eso es, pues aquí como lo dice, es opcional. Si usted las tiene, mejor. Yo le aconsejo es que cada actividad que usted haga, tome una fotografía. Eso está bien, ponga un hermanito, si es una actividad de la Sociedad de Socorro, que sea la secretaria la encargada de tomar esa foto, ¿cierto? Si es del Fórum de Elders, lo mismo, el secretario o algún consejero, si no tiene un secretario, se encarga de ustedes decirles pues que tomen la fotografía del evento. Eso es muy importante, queridos hermanos, una persona que tome un registro fotográfico, ¿cierto? Ahora bien, una vez que ustedes ya, si tienen la fotografía, entonces en el caso mío, yo ya las tengo. Ya les dije que yo las había creado aquí en esta carpeta. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es darle copiar a esto. Y ahora sí le dice, aquí dice cargar las fotografías, le damos aquí. Entonces yo me vengo aquí, pongo pues donde tengo las fotografías. Ah, esto no me dejó. Vamos a ver si lo pongo acá. Perdón, un segundito. Aquí, siembra de árboles. Y estas son las fotos. Mire que pues son bastante foticos, ¿cierto? Sin embargo, pues las podemos hacer todas de una vez. Ustedes simplemente cogen y las seleccionan todas y le dicen aquí abrir. Y él automáticamente a usted le genera esta ventanita que dice permiso de contenido. Esto es clave, queridos hermanos. Entonces, como usted ese material que usted tomó, que son sus propias fotografías, usted las va a compartir con la iglesia, entonces usted debe aceptar estos términos de acuerdo del envío del contenido de la historia, ¿cierto? Que incluye el permiso. ¿Para qué? Para que Intellectual Reserve Inc., que es una entidad que está afiliada a la iglesia, pueda utilizar y permita que otras organizaciones utilicen con cualquier propósito legal el contenido, o sea, estas fotografías y el registro que yo estoy colocando de la historia. Entonces, si usted está de acuerdo, entonces le da aceptar y le da continuar. ¿Listo? Entonces ahí lo que estamos mirando es que aquí ya les apareció un chulito verde, si ustedes ven aquí, quiere decir que ya se cargaron las fotografías. Ahora, si usted tiene aquí un documento, yo no sé, hizo un acta, ¿cierto? O un documento adicional que usted tenga, usted lo puede hacer en formato PDF. Y ese documento máximo debe tener 50 megabytes cada documento, pues para que no sature tanto, pues en este caso, pues el aplicativo y lo carga. Hace lo mismo, le da aquí clic, busca el documento donde lo tiene, ¿cierto? Y ya, lo deja ahí listo. Bueno, ahora los autores. Los autores serían los hermanitos que pueden editar la historia, es decir, que pueden aumentarla, pueden pulirla, pueden colocarle, no sé, de pronto ahí lo pueden agregar con una historia espiritual que vivió alguno de los jovencitos, lo pueden hacer. Entonces yo voy a agregar quiénes serían esas personas que lo pueden hacer. Entonces miren ustedes que automáticamente me dice dónde puedo yo escoger. Como yo soy de distrito, entonces aquí me aparece que puede ser la presidencia del distrito. Puede ser el consejo del distrito, puede ser la primaria, puede ser la sociedad de socorro, puede ser la escuela dominical o puede ser los hombres jóvenes. Entonces, como los hombres jóvenes son los que hicieron esto, entonces yo voy a dejar al hermano José Serafín, quien fue el autor, digamos, de esta actividad, ¿cierto? Y pues si los hermanitos de acá, los consejeros, le pueden colaborar, entonces perfecto. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres jóvenes, lo mismo. Si la hermana, la presidenta, la hermana Nidia Esperanza Ortega, ¿cierto? Y quisiera agregar algo más adicional a esa historia, lo puede hacer. Es decir, que son las personas que en últimas pueden modificar esa historia. ¿Listo, hermanitos? Y ahí ya le damos enviar. Bueno, y aquí ya automáticamente nos dice entonces quiénes son las personas que en últimas pueden editar la historia, agregar, qué sé yo, mejorarla, lo que quieran hacer. ¿Listo? Ahora bien, antes de yo publicar la historia, pues le voy a dar vista previa. Yo le doy ahí vista previa
y ahí miren ustedes que automáticamente se montan las fotografías. Aparece el subtítulo que yo le he dado aquí, la introducción, así como tal cual como la habíamos creado y la habíamos pulido inicialmente, los agradecimientos finales. Quiero mirar aquí, por ejemplo, la foto, entonces simplemente le doy clic y aquí ya, este es el flyer que hicieron los líderes para la socialización de la actividad con los jovencitos a nivel de las unidades. ¿Cierto? Entonces aparece la fecha, la hora en que lo hicieron, dónde se tenían que reunir, ¿cierto? Y la oficina pues, del DAFE, aparecen ya las fotografías que ellos se tomaron en ese evento tan bonito, miren ustedes, aquí está el presidente del distrito. Presidente del distrito es el presidente Bravo, aparece aquí un miembro oficial del ejército, una jovencita de la rama del recuerdo, que está presente ahí en esa actividad. Aquí tenemos una madre de familia que también asistió, otras líderes también. Esta es otra jovencita que aparece también de la rama floresta, que hizo parte. Aquí está otra jovencita de la rama del recuerdo, trabajando en conjunto con los soldados en esta siembra. Aquí fue, me imagino yo, como la actividad previa de planeación, pues antes de realizar. Aquí aparecen unos miembros del DAFE, que son los que apoyan la parte del medio ambiente a nivel del municipio de Popayán. Aquí está nuestro presidente de distrito como representante de la iglesia. Aquí está el hermano José Serafín como presidente de Hombres Jóvenes y miembro del Sumo Consejo. Y este hermanito es un hermanito también que hace parte del grupo Scout, que apoya pues este tipo de iniciativas. Aquí está pues parte, digamos, de la logística, de la planeación de la actividad, ¿cierto? Aquí está una fotico pues con los líderes que participaron. Aquí vemos presidente de distrito, aquí está un presidente de rama, el presidente Neil, un consejero de distrito, ellos son miembros del DAFE, que es la organización pues institucional, aparece el líder del batallón y hermanos, presidente de rama, presidente Mosquera también, un hermanito miembro también de la rama recuerdo, y aquí está el hermanito José Serafín, quien fue pues el que gestó y lideró pues llevar a cabo el proceso. Bueno, y aquí una fotico más o menos de dónde fueron sembrando los arbolitos, ¿listo? Que hacen parte de esta ciclorruta, que es un espacio público muy bonito de la ciudad de Popayán, donde la gente acostumbra a hacer deporte, a salir con su familia, a pasear, qué sé yo, es un senderito muy bonito. Entonces, miren ustedes que en unos 5 o 10 años me gustaría luego tener una foto en retrospectiva, ¿no? Para mirar cómo estos arbolitos fueron fruto de una actividad de los hombres y mujeres jóvenes del distrito de Popayán que apoyaron sembrar esos arbolitos en estos espacios. Bueno, y ahí está pues también otra fotico ya del evento, cómo se fue dando. ¿Listo? Bueno, listo, mis queridos hermanos. Entonces, ya una vez que yo vea, si tengo que, yo voy a hacerle un ajuste aquí, porque yo había puesto, por ejemplo, acá el DAPES, y resulta que no es el DAPES, es el DAFE. Entonces, voy a corregirlo. ¿Listo, hermanos? Voy a corregirlo. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Ya, ¿cómo haría yo el ajuste? ¿Cómo haría yo el ajuste de eso? Entonces, todavía no lo voy a publicar porque, pues a pesar de que ya está, estaría como técnicamente listo, yo me vengo acá, ¿cierto? Venimos acá, vámonos a Unit History, y para que ustedes vean, eh, ay, ¿qué pasó? Se me perdió. Como no aparece publicada, no aparece ahí, presidente. Ah, tal vez puede ser por eso, ¿no? Pero entonces yo quiero verla, vamos a ver dónde está. ¿Dónde quedó? Ya, ya. Entonces, vámonos aquí. Crear historia, me aparece otra vez, mis historias. Miren, aquí está. Gracias, gracias, Carlos Andrés. Sí, aquí está. Entonces yo lo voy a editar porque, resulta que algo quedó mal escrito, ¿cierto? Y no es así, entonces yo le doy a editar historia. Me vengo aquí. Mire que lo busqué aquí en mis historias. ¿Listo? Entonces me vengo aquí. No es el DAFES, repito, no es el DAPES, sino el DAFES. Aquí estaba mal escrito. Entonces le corregimos, ¿ya? Y creo que acá abajo también estaba mal escrito. Entonces aquí es el DAFES. Listo. Entonces ahí ya nos queda corregido. Bueno, volvemos a lo mismo. Entonces una vez que ya está aquí, ahora, en el caso de los hermanos de los barrios y ramas que no tienen el privilegio de aprobar, aquí les va a aparecer es simplemente enviar. ¿Listo? Enviar. Y ustedes simplemente le dan enviar. Y ya luego cuando la envían le va a llegar al hermanito que aprueba. Acuérdense que los que aprueban pueden ser el especialista de historia de barrio o estaca, el secretario de barrio o estaca, el obispado, ¿cierto? O presidencia destaca. Esos son los tres que pueden aprobar.
Y entonces ya una vez que yo les aprueben, ustedes ya pueden ver la lista. En el caso mío, yo tengo las dos. O sea, yo soy especialista regional de historia de la iglesia a nivel del área, pero para poder hacer esto, pues tuve que incluirme como especialista de distrito. Entonces yo ya le doy aquí aprobar y publicar. ¿Listo? Y le damos publicar, nos aparece esta ventanita donde dice publicar una historia la hace visible para todos los miembros del barrio. Una vez publicada puede editar o eliminar la historia en administrador de historia. Entonces le damos publicar. Crucemos los dedos para que nos salga. Ahí ya nos dice, mire que está publicada. O sea que ya nos quedó. Miren, qué bonita. Entonces ya queda acá. ¿Listo? Y esto ya lo pueden ver todos los hermanos del distrito de Popayán, ya lo pueden ver. Entonces le hacen aquí ver historia y ahí entonces va a contener la información que acabamos de subir. Entonces miren que esto es algo muy sencillo, en realidad es algo muy... ¿Sabe cuánto me demoré yo haciendo esto? Entre organizando las foticos y creando aquí esto, me demoré exactamente 10 minutos. Entonces, ustedes lo pueden hacer ya, pues, por eso es que es lo bonito de este sistema, ¿no? Que es automático. O sea que ya una vez publicado, aprobado, publicado, ya queda directamente listo. Incluso ya en este momentico, ya el Departamento de Historia de la Iglesia ya lo tiene. Es decir, que ya es una documentación o es una historia oficial de la Iglesia del Distrito de Popayán, quien la podrá pues gozar y ver los hermanitos del distrito. ¿Listo? Entonces, esto sería, hermanos, todo lo que tenga que ver con la creación de una historia. ¿Listo? Entonces, aquí aparece un menú del aplicativo donde está pues las páginas de inicio, donde está cómo crear la historia, donde aparecen las historias que han sido creadas, y aquí pues la parte de administración es a quien administra las historias, ¿cierto? Pues lo que se hace. Y aquí aparece pues una ayuda donde ustedes van a tener en un PDF y la guía de consulta que les dije y este PDF que les explica lo mismo que les he explicado en esta capacitación. Entonces, mis queridos hermanos, la idea es que todas las organizaciones, es decir, a nivel de barrio, organizaciones auxiliares, sacerdocio, quórum de élderes, historia familiar, obra misional, lo que ustedes, todos los hermanos que tengan llamamientos y que pueden realizar este tipo de actividades en la iglesia, pues empiecen a hacerlo desde ya. Ahora bien, un consejo es que los hermanos que han sido llamados en el liderazgo en las diferentes organizaciones ya tienen que estar registrados en el sistema de información que tiene la iglesia. Si no están registrados ahí, pues obviamente no van a tener esos privilegios de ir acá a este aplicativo de Unit History. Entonces es importante que sus llamamientos estén debidamente registrados, sea en su barrio o sea en la estaca, ¿cierto? Que el secretario haya hecho ese trabajo primero. Porque si no, entonces no van a tener pues cómo ni mirar ni cómo editar pues, en este aplicativo de Unit History. Eso es importante. Y los hermanitos que han sido llamados como especialistas de historia a nivel de barrio o a nivel de estaca, también deben estar debidamente registrados en el sistema de información que tiene la iglesia. Si no, repito, pues no van a tener los privilegios para poder hacer lo que les corresponde hacer. Ahora sí, al final, pues vamos a compartir o vamos a resolver de pronto dudas que se tengan frente a esto que hemos venido trabajando. Entonces, pues, hermanito, les escuchamos. Dudas, Presidente, preguntas que buenas noches. tengan. Buenas noches, hermano Una Carlos. consulta. ¿Cómo están? Bien, Buenas bien, noches. muchas gracias. Me surge una duda referente pues a la publicación de fotografías, sobre todo de menores de edad o personas que no pertenecen a la iglesia, referente al Código de Infancia y Adolescencia, ¿no? Que es muy riguroso en cuanto a este tipo de evidencias fotográficas. Normalmente cuando hemos trabajado en proyectos, se pide que se pixelen las fotos cuando hay menores de edad, o pues si hay una autorización de padres, sí poder publicarla, ¿no? En estos Sí, medios pues, que son de tipo en la web, ¿no? Entonces sí. sí me surge la inquietud a saber si simplemente con esa opción que aparece ahí de nosotros darle ahí aceptar y simplemente con eso es suficiente, o cuando hay menores de edad se requiere un permiso especial. Sí, de hecho la iglesia utiliza un formato de autorización para publicación de fotografías. Si ustedes ven, depende de la actividad que ustedes realicen, depende de, ¿cierto? Si son hermanos de la iglesia y los hijos son los que participan de esa actividad, por ejemplo, una actividad de la primaria. Entonces, lo que pueden hacer los líderes es hablar previamente con los padres, ¿cierto?
y se les dice pues que se va a hacer una actividad y que esa actividad pues en la cual se van a tomar unas fotografías y que esas fotografías van a ser publicadas. Ahora recuerden que quien aprueba mira el material que se va a publicar, ¿cierto? Y en el caso de los que no son miembros de la iglesia, se les puede diligenciar ese documento. Entonces, ese está, de hecho, los secretarios lo pueden bajar del mismo sistema que tiene la iglesia de información, ahí lo pueden bajar, ahí está el formato. Entonces, si hay unas personas que no son miembros de la iglesia, pero que hacen parte de la actividad que quisieran ustedes que ellos se dieran el permiso, lo pueden hacer. Entonces, pues, simplemente que llenen el formatico con el nombre del niño, ¿cierto? El nombre del padre de familia que aprueba que esa foto sea publicada en la página web que tiene la iglesia y ya. Y ese soporte ustedes lo guardan, lo tienen que guardar la organización porque ese es parte, digamos, es parte de como de la evidencia que se tiene ahí, pues en caso de alguna dificultad. Entonces, repito, con los miembros de la iglesia no hay tanto problema. El problema más se presenta de pronto es con los que no son miembros de la iglesia, ¿ok? Entonces, es importante que usted tenga claridad, es que cuando toma una foto, yo por lo general le digo, bueno, entonces esta foto se va a publicar en el Face, o esta foto la vamos a publicar en tal parte. Entonces la gente pues es consciente de que se va a publicar la foto. Si alguien no quiere, sencillamente, no, yo no quiero, entonces hermanito, pues retírese de la foto y tomamos la foto con los que sí lo quieren hacer, o sea, con quienes arriba la fotografía. Entonces, repito, para los miembros de la iglesia es la información que dan los líderes, ¿cierto? Y es la autorización que los mismos padres dan, el hecho de que permitan que el hijo participe en la actividad. Para los que no sean miembros de la iglesia, existe el formato en caso de que ellos pongan alguna objeción, digamos, o alguna situación puntual, porque esto se da es cuando reclaman los derechos, ¿ya? La situación se genera es cuando se reclama el derecho. Pero si lo quieren hacer, no hay ningún problema, lo pueden realizar para que las fotografías que suban ustedes pues queden debidamente pues autorizadas. No sé si eso resuelve tu duda. Gracias, presidente. Sí, sino que de pronto la ley es muy rigurosa, ¿no? En cuanto al uso de imagen de menores de edad. Sí, Entonces, sí, pues me surge esa preocupación porque normalmente cuando nosotros realizábamos fotografías con menores, tocaba hacer firma de los padres y si ellos autorizaban, pues ya podíamos publicar. Si no, entonces se colocaba la foto en la cara, pues se difuminaba o se hacía algún tipo de acción para que no se viera el rostro de los niños. el rostro de menos. Sí, lo pueden hacer. De hecho, repito, la iglesia tiene los formatos para poderlo hacer, para poder solicitar esa autorización. Si ustedes consideran que el proceso es mejor así, pues háganlo. Utilicen el formatico y que las personas pueden hacerlo grupal, ¿cierto? Al final, digamos que la actividad tal que se va a realizar en la unidad tal, donde van a estar los niños, entonces se autoriza el uso de las fotografías tomadas para la publicación oficial pues, de la actividad en el portal que tiene la iglesia, pues con ese propósito llamado Unit History. ¿Verdad? Entonces se hace firmar a los padres para que no haya ningún inconveniente y en caso de alguna reclamación, pues se tenga el documento que diga, mire, esto sí fue oficialmente autorizado, oficialmente aprobado. Lo pueden hacer, es decir, no es una camisa de fuerza para no hacerlo. Especialmente con los niños, ¿no? Que son los de pronto más dificultad se presenta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, queridos hermanos? Bueno, entonces esta capacitación del día de hoy va a quedar publicada. Yo la publico es ¿cómo se dice? En un portal que tengo en YouTube. Yo las publico ahí, pues para que los hermanos puedan acceder a ella en caso de alguna duda. En caso de que quieran de pronto repasar algún concepto, qué sé yo. Entonces, pues, si alguno está interesado, yo le puedo compartir con mucho gusto el link para que lo puedan ver. Es un link público. Pueden ahí mirar también la capacitación. Hermana Yolanda Cerón, pregunta. Hermana Yolanda Cerón, pregunta. Hermana Lucía y hermano Mauricio. Vamos en el orden en que han ido levantando las manitos. Entonces, hermana, ¿le escuchamos? Sí, hermano, usted dice que va a publicar esta capacitación en algo suyo, ¿ya? Sí, sí. Pero pues no sé si algunos de los líderes de nuestro barrio estén o varios, que sí sería bueno que se pudiera publicar como a los barrios o cómo entramos a... No, no, simplemente yo O, les, así como cuando pues, ustedes ven un video en YouTube, simplemente yo les doy el link ya. y ya la persona puede acceder y mirar la Ah, capacitación. ay, sí, sí, gracias, Ujú, eso no hay era. ningún Muchas problema. gracias, muy amable, Con hermano. todo gusto, yo les envío, en el caso de Pasto, con la hermanita Carolina, le puedo enviar el link donde voy a subir el video y ahí el hermanito que quiera verlo simplemente le da clic ahí y lo pueden mirar, no hay ningún inconveniente.
Listo, muchas gracias. Con todo gusto, hermana. Hermano, ¿quién más? Hermano Mauricio. Estamos juntos, es mi Ah, está esposo. juntico, le dice. Entonces, la Gracias. hermana Yolanda. Hermana Sí. Yolanda creo que debe activar el micrófono, creo, que no le escuchamos. Hermana Yolanda, ¿tiene alguna pregunta o levantó la manito por accidente? ¿Aló? Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si los hermanos tienen alguna otra pregunta o alguna aclaración al respecto en cuanto al manejo de la herramienta. Andrea Muñoz, dice la hermana Yolanda, dice que tiene varias, pero entonces, hermana, utiliza el micrófono. Verifique el uso del micrófono de pronto en el celular o en el computador donde usted está. O si quiere, escriba la pregunta, yo se la leo acá y miramos. Ah, miremos aquí en el chat rápidamente. Hermana, si quiere, escriba la pregunta que yo... Ah, bueno, ya la pregunta de la hermana, que también lo mismo. Listo, bueno. Presidente, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Pues no sé si sea una pregunta para usted, pero como yo todavía tengo una asignación de auxiliar de comunicaciones del Consejo de Cali, ¿se puede tomar una de esas historias como una noticia para el Consejo de Cali? Pues como ya están listas, Pero son por actividades realizadas ¿dónde? Por ejemplo, la actividad de los hombres y mujeres jóvenes se podría tomar como una noticia para el Consejo de Coordinación de Cali. Ah, ya, o sea, tomar lo que publicamos nosotros ahí, bueno, lo que se acabó de publicar en el Distrito de Popayán, tomar esa información para compartirla con el Consejo de Coordinación de Cali. Sí, señor, y ellos pues Ah, la bueno. publican Ya, nacional. entonces ahí toca hablar con el dueño de la publicación, que es el hermanito José Serafín Rengifo. Entonces, si el hermano José Serafín Rengifo no hay ningún problema y él dice compártanla, lo pueden hacer, porque acuérdense que una vez que ustedes se comparten en la iglesia, es un material público, ¿no? Que ya lo pueden utilizar. Pues es de la iglesia. Una vez que ustedes le dan autorización y lo publican en el Unit History, ya queda de propiedad de la iglesia también. Entonces, creería yo que no hay ningún problema, pero lo ideal pensaría es que se hable con la persona que creó la historia o el dueño de la historia o los dueños de la historia y con el aval de ellos pueden entonces ustedes pues, utilizar el material para compartirlo a nivel del Consejo de Coordinación. Yo no le veo ningún inconveniente. Listo, gracias, presidente. Listo. Bueno, más preguntas. Entonces, esperamos, queridos hermanos, bueno, aquí la hermanita escribe, ¿ven? Dice... En la info personal se pueden colocar los nombres de los participantes, sí. Ustedes lo pueden colocar ahí cuando están colocando las fotografías o las personas que ustedes consideran. Pues, ¿se acuerdan que yo puse ahí, no? Que el Cefán, el ejército y no sé qué, hacían parte de esa historia. Entonces, lo mismo pueden hacer ahí. Ustedes pueden colocar los nombres de esas personas. Depende, es que si es un volumen muy grande de personas, pues uno no se va a poner a digitar cada nombre. 50 personas, 30 personas es muy difícil. Entonces, normalmente coloca la organización. Entonces, hermanos, miembros de la organización de la Sociedad de Socorro de la rama occidente del Distrito de Popayán, ¿ya? O si son muy pequeños, una actividad que hicieron, por ejemplo, no sé, de 4 hermanitas, 5 hermanitas, 6 hermanitas, pueden colocar los nombres de la hermanita, entonces los nombres ahí van colocados, tan, 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 tan. Y ya se sepa que esos son los hermanitos que aparecen en la redacción de esa historia o son los que hacen partícipes de esa historia. Es necesario agregar historias en orden cronológico que sucedieron porque ya han pasado 6 meses de este año. Bueno, acuérdense que cuando ustedes van creando la historia, él automáticamente la va organizando. El sistema automáticamente, o sea, si pongo una historia de enero y la montan ahí, no se preocupen, que él automáticamente lo va organizando en la fecha en que se dio o se generó la historia. Es decir, que lo que ha transcurrido de enero a junio 30 de 2024 ya debe estarse subiendo en esas historias, en ese aplicativo. Ahora, repito, las actividades del año pasado no se deben subir en esta plataforma, que eso les quede muy claro. Las actividades hasta el 31 de diciembre del 2023 deben quedar en el registro
o en el informe histórico del año 2023. Entonces, en la plataforma no tiene que haber ninguna actividad del 2023. Son las actividades a partir del 1 de enero del año 2024. Cuando dice que se informarán los ajustes a los autores, ¿eso es automático o hay que informarles? No, recuerden que cuando ustedes envían el correo que yo envié ahí, para los que hacen parte de esa historia, o sea, los que son, digamos, los dueños de la historia, o quienes participaron de la historia, a ellos les va a llegar una invitación diciéndoles que participen para crear o mejorar o pulir esa historia que se acaba de publicar. Si ellos tienen algo más que adicionar o algo más que agregar, o una historia espiritual que de pronto surgió que quisieran ustedes que quede publicada, lo pueden hacer. Entonces ellos pueden, digamos, ayudar a editar esa, esa, esa historia que se está publicando. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no pueden hablar, lo pueden escribir acá por el chat, que ahí la leemos y ya les quedamos fácil. Dice, yo subí de 2 años anteriores porque el sistema lo permitía. Sí, pero no. No, hermana, repito, la herramienta de Unit History funciona a partir del 1 de enero del 2024. Quiere decir que las historias que hayan subido de tiempos pasados hay que quitarlas y más bien incluirlas en el informe histórico que debió haberse enviado de la rama para poder que ese informe histórico con corte 1 de enero 2023 a 31 de diciembre 2023 se haga en el formato antiguo. Ahí tiene que ir todo eso que aconteció en el 2023. Y a partir de enero 2024 a diciembre 31, 2024 es la herramienta Unit History, para que lo tengan en cuenta. Bueno, preguntas adicionales. Listo, queridos hermanitos. Entonces, bueno, no hay más preguntas. Les agradezco su tiempo. Gracias por haber dedicado estos espacios importantes. Cualquier duda que tengan adicional, ahí están los especialistas de historia a nivel de estaca y a nivel de barrio para que les ayuden también pues a resolver. ¿Listo? El proceso es muy sencillo. Entonces, yo lo único que les digo es arranquemos, hagámoslo, vamos aprendiendo en el camino, que esa es una herramienta nueva que todos vamos a ir conociendo y ustedes se darán cuenta más adelante que cuando ya lo hacen se les convierte en un hábito y cualquier actividad que ustedes ya hagan de organizaciones a nivel de barrio, a nivel de distrito, fácilmente ustedes ya lo van a empezar pues a subir. Agradecemos a ustedes por su participación, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una última oración, porque esto pues es una actividad formal que hacemos de la iglesia. Entonces, queremos pedirle de pronto a la hermanita Sandra Rosero que nos comparta la última oración. Sí, sí, hermanito. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de capacitarnos. Gracias porque podemos servirte en tu obra y porque podemos cada vez aprender más acerca de las herramientas que van a poder reflejar el evangelio del cambio que ha tenido en la vida de las personas. Te pedimos que por favor nos permitas ampliar nuestros conocimientos, que podamos llevar a la práctica todo lo que el hermano nos ha compartido en este día para poder ser obedientes. Y bendice nuestras manos, bendice nuestra mente, bendice nos a cada uno de nosotros para que podamos ser diligentes en poder desempeñar nuestros llamamientos. Cuida de cada una de nuestras familias y acompáñanos con tu espíritu en cada momento. Y esta oración te la agradecemos y te la pedimos con amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanito, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. El Señor les bendiga. Gracias.